Última hora. La Fiscalía de Jalisco confirma la captura de Iván Martín, señalado como coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez. 2 armas de fuego aseguradas, una calibre 40, otra de 9 milímetros, teléfonos celulares, identificaciones oficiales que no le pertenecían y una noche de sábado en Zapopan en la que decenas de unidades cerraron una calle entera y nadie, absolutamente nadie, pudo entrar ni salir. Lo que estás a punto de escuchar no es la versión que te dieron en la tele, es lo que había detrás de esa orden de aprehensión. Y créeme, es mucho más frío de lo que imaginas. Sábado 1 de agosto de 2026, Colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, calle 16 de septiembre. La noche cae sobre esa calle avanzan decenas de patrullas de la Fiscalía del Estado, escoltadas por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Un juez ya había librado la orden, un domicilio marcado, un cateo autorizado y un objetivo con nombre Iván Martín, el hombre que la Fiscalía de Jalisco identifica como coautor material del feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025. Las autoridades restringen por completo el paso durante horas, el perímetro queda sellado, nadie entra. Escucha bien esto, porque aquí es donde empieza lo que casi nadie te contó. Un vecino que pidió reservar su identidad por miedo relata que las autoridades comenzaron a impedir el acceso a la calle y que el temor lo obligó a retirarse. Nomás cerraron la calle porque andaba mucha gente y ya no dejaban pasar. Cuenta. Cerró su puerta, se metió a su casa y ya ni supo qué pasó afuera. Esa es la escena que grabaron algunos noticieros, unidades militares, una calle acordonada. Eso es lo que te dijeron. Lo que no te dijeron es que este operativo no cayó del cielo, no fue suerte. Fue el resultado de más de un año de silencio, de cámaras revisadas fotograma por fotograma y de una cadena de nombres que arranca en una transmisión en vivo y termina en una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Para entender por qué la captura de Iván Martín importa tanto, tienes que regresar al 13 de mayo de 2025. Ese día, Valeria Márquez tenía 23 años, era influencer, modelo, empresaria, dueña de un salón de belleza llamado Blossom de Beauty Longue en un centro comercial de la Colonia Real del Carmen, en Zapopan. Esa tarde estaba transmitiendo en vivo por TikTok. Cientos de personas la veían en tiempo real, y en esa transmisión, Valeria dijo algo y pesa como una losa. Contó que horas antes había llegado un supuesto repartidor a buscarla, que se negó a dejar el paquete porque tenía que entregárselo en persona. Le pareció raro, le dio mala espina a la cámara, medio en broma, medio en serio, soltó una frase que nadie debería tener que decir: a lo mejor ya me iban a matar a mí. Y luego, ¿me iban a levantar o qué? Me quedé preocupada. Ojo a lo que sigue, porque esto es lo que convierte una tragedia en una emboscada. Durante esa misma transmisión, Valeria recibió objetos, una bebida, un peluche, un cochinito de regalo, cosas que parecían inofensivas, regalos. En varios momentos dijo que se quería ir, que ya se sentía incómoda, pero se quedó. Intercambió mensajes con personas cercanas que le insistían en que permaneciera en el local. Y alrededor de las 6 de la tarde, ese repartidor regresó, entró al salón. Preguntó una sola cosa, si ella era Valeria Márquez. Ella respondió que sí y le disparó 2 veces. La transmisión en vivo se cortó segundos después. Miles de personas acababan de presenciar un feminicidio en directo. El video se regó por todas las redes. México entero exigió una respuesta. Y durante más de un año esa respuesta no llegó. Y aquí un detalle que la mayoría de la cobertura pasó por alto, pero que a ti no se te puede escapar. Valeria no estaba sola en el salón. Había personas con ella. Una mujer de su entorno le explicó durante el propio live lo del repartidor, que no había querido dejar el paquete. Amigos le escribían. Alguien le insistía en que se quedara. Valeria dijo más de una vez que quería irse. Su instinto le gritaba que se moviera, y alguien la mantuvo ahí en su silla frente a la cámara hasta que fue demasiado tarde. Esa es la parte que nadie quiere decir en voz alta, que la trampa no solo estaba afuera tocando la puerta, la trampa funcionó porque la mantuvo quieta. Aquí viene el dato que cambia todo. Días después del crimen, apareció en el salón un ramo de flores con una sola palabra escrita. Un arreglo colocado en una esquina del establecimiento que hoy sigue bajo sellos de la Fiscalía. La autoridad identificó la florería desde donde se envió, pero durante meses no logró establecer quién lo mandó. Un ramo con la palabra perdón, enviado por alguien que sabía exactamente lo que había pasado. Guarda esa palabra en tu cabeza, porque más adelante vas a entender de dónde salió. Ahora, la pregunta que México se hizo durante 15 meses. ¿Por qué mataron a Valeria? No fue un robo, no fue una confusión, fue
Fue una ejecución planeada con repartidores falsos, con regalos usados como señuelo, con vigilancia previa. Alguien la estudió, alguien supo a qué hora estaría ahí, alguien pagó por eso. Y el 31 de julio de 2026, más de un año después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, puso nombre y apellido a ese alguien desde el corazón de Palacio Nacional. Escucha esto con atención. Un día antes de la captura de Iván Martín, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Harfuch reveló una línea de investigación que le dio un giro brutal al caso. Dijo que el hijo del Runo, un líder criminal, mantenía una relación sentimental con Valeria Márquez, que la había amenazado en varias ocasiones, y que, según la información federal, ese hijo le pidió a su padre que cometiera el feminicidio. Léelo otra vez. No fue un enemigo, no fue un rival de negocios, fue un exnovio. Una relación que terminó, amenazas que escalaron y una orden de muerte que subió por la cadena de mando de un cártel hasta convertirse en un contrato. Y detente un segundo en esa palabra amenazas, porque no fuera una, fueron varias. La relación entre Valeria y el hijo del Runo terminó antes del feminicidio y durante ese periodo, según lo que declaró el propio Harfuch, la influencer fue amenazada en diversas ocasiones por su pareja. Piensa en lo que eso significa en la vida real. Una mujer de 23 años que rompe con un hombre y empieza a recibir amenazas. Un hombre que no acepta el no. Un hombre que cuando se da cuenta de que no la va a recuperar, no llama a un amigo, no busca terapia, no lo deja pasar, llama a su papá y su papá tiene un cártel. Ese es el detalle y hiela la sangre. Millones de mujeres viven amenazas de una expareja todos los días. La diferencia aquí es que esta expareja tenía acceso directo a una estructura criminal capaz de convertir un capricho herido en un contrato de muerte. Después del anuncio de Harfuch, empezaron a resurgir en redes sociales videos y fotos que Valeria había subido antes de morir. Clips que, según se interpretó, hacía referencia a ese exnovio. Fragmentos que, vistos hoy, con nombre y apellido sobre la mesa, toman un significado completamente distinto. Dejó pistas. Ella habló, ella lo insinuó frente a su cámara más de una vez, y nadie lo tomó en serio hasta que fue demasiado tarde. Ese es el peso que carga este caso. Las señales estuvieron ahí, a la vista de todos durante meses. Pero espera, porque necesitas saber quién es el Runo para entender el tamaño de lo que estamos hablando. Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el Runo, es señalado como líder de la célula criminal conocida como Los Res, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Y no es un nombre cualquiera. El Runo fue detenido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco, El Alto, Jalisco, en un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad. La razón de esa detención: ser señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manso Rodríguez, el alcalde de Uruapan, ejecutado en plena plaza pública el 1 de noviembre de 2025. El mismo hombre al que se vincula con el homicidio de un alcalde es al que se vincula ahora con la orden de matar a Valeria. Dos crímenes que sacudieron al país. Un solo apellido criminal detrás. Y aquí conviene que entiendas cómo se cruzan los dos casos, porque no es coincidencia. El asesinato del alcalde Carlos Manso en Uruapan y el feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan son investigaciones distintas. Harfuch lo aclaró, se llevan por separado, pero comparten un hilo. Cuando cayó Runo por el homicidio del alcalde, esa detención destapó indicios que apuntaban directo al feminicidio de Valeria. Un solo golpe a la estructura criminal abrió dos carpetas al mismo tiempo. El mismo hombre, el mismo apellido, la misma célula de los Ros aparecen en el asesinato de un funcionario público y en la muerte de una influencer de 23 años. Cuando una organización criminal tiene el poder de mandar matar a un alcalde en plena plaza y a una joven en su salón de belleza, ya no estás hablando de delincuencia común. Estás hablando de una estructura que decide quién vive y quién muere, y que no distingue entre un político y una civil. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más oscura, porque el hijo del Runo, identificado por las autoridades como Francisco, el exnovio de Valeria, el que presuntamente pidió su muerte, sigue prófugo, no está detenido, no está en una celda, está en algún lugar libre. Harfuch fue claro: con la detención del padre se obtuvieron indicios para localizar al hijo, y las fuerzas federales lo buscan activamente como autor intelectual del feminicidio. Ese hombre, según lo que se ha publicado, vivía entre yates, fiestas y mar, una vida de lujo pagada con sangre. Y mientras Valeria transmitía sus últimos minutos frente a una cámara, él ya sabía lo que iba a pasar. Lo que sigue es la mecánica fina del operativo, y es donde la investigación demostró músculo. Porque atrapar a Iván Martín no fue casualidad.
La Fiscalía de Jalisco estableció que en la agresión se usaron dos vehículos, una motocicleta y un automóvil blanco que facilitó la huida de los agresores tras el ataque, y para reconstruir por dónde escaparon, los investigadores no adivinaron. Analizaron imágenes del T5, el Centro de Videovigilancia del Estado, y las cruzaron con cámaras particulares de la zona, cuadro por cuadro, cámara por cámara. Reconstruyeron la ruta completa de escape, y en esa ruta apareció la figura de Iván Martín. Detente en esto porque es la diferencia entre un crimen que se resuelve y uno que se archiva. Una motocicleta y un automóvil blanco, dos vehículos, un sicario que dispara y huye en moto y un carro que lo espera para sacarlo de la zona. En cualquier otra ciudad, esos dos vehículos se pierden entre miles. Aquí no. Aquí el Estado tiene un sistema de videovigilancia llamado FI5, y ese sistema, sumado a las cámaras privadas de negocios y casas, permitió a los investigadores seguir la moto y el carro calle por calle, cruce por cruce, semáforo por semáforo. Reconstruyeron la ruta de huida completa, y en esa reconstrucción, en algún punto del recorrido, apareció un rostro que se repetía, un movimiento que no encajaba con el de un transeúnte cualquiera. Ese rostro era Iván Martín. La tecnología que hoy te vigila a ti fue, esta vez, la que casó a un coautor de feminicidio. Presta atención a lo que hacía él, porque su papel no fue menor. Según las indagatorias, Iván Martín participó antes, durante y después del ataque contra Valeria Márquez. Antes en la preparación, durante, vigilando la escena del crimen, después escoltando al atacante para facilitar su huida. No fue un espectador, fue una pieza operativa, el hombre que se aseguró de que el sicario entrara, disparara y saliera sin problemas. El engranaje que hizo funcionar la máquina. Y ahora, el inventario. En el cateo de la calle 16 de septiembre, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, una calibre 40, otra de 9 milímetros, teléfonos celulares que hoy están siendo analizados como parte de la investigación, y algo que abrió una línea completamente nueva, varias identificaciones oficiales, credenciales que presuntamente no le pertenecían. Ese detalle disparó una investigación adicional por el delito de suplantación de identidad. Piénsalo, un hombre con dos pistolas, teléfonos y una colección de identidades que no eran la suya. Esas identificaciones son el objeto que no deberías perder de vista, porque cada credencial es una máscara, y un hombre con varias máscaras es un hombre entrenado para desaparecer. Y ojo, porque esas identificaciones abren una pregunta que nadie ha respondido todavía. ¿A cuántas personas más suplantó? ¿Y con cuántos nombres se movió por Jalisco sin que nadie lo detuviera? Un coautor material con credenciales falsas es un fantasma operativo. Alguien que puede pasar un retén, rentar un cuarto, comprar un arma, todo bajo una identidad que no es la suya. Esas credenciales son el cabo suelto de esta historia, y mientras la Fiscalía las analiza, cada una podría abrir una nueva línea de investigación. Cada máscara, un caso nuevo. Tras la captura, la Fiscalía difundió las imágenes del detenido. Iván Martín aparece con una camiseta negra que lleva la palabra Hugo en color rojo, una sudadera abierta, pantalón negro y tenis negros, custodiado por elementos del ejército mexicano, de la Fiscalía del Estado y de la Guardia Nacional. Una foto que dio la vuelta al país. El segundo rostro con nombre en un caso que durante más de un año no tuvo ninguno. Comparte este video con alguien que todavía crea que el feminicidio de Valeria Márquez fue un caso sin resolver, un misterio sin culpables, porque no lo es. Hoy dos detenidos vinculados a este crimen, el Runo, el líder, e Iván Martín, el coautor material. Y hay un tercero, el más importante, todavía suelte. Ahora bien, aquí es donde tienes que entender el contexto completo, porque este caso no vive solo. El feminicidio de Valeria Márquez es una hebra dentro de un tejido mucho más grande. Un mes después del crimen, en 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos, un hombre conocido como el Dobler, Ricardo Ruiz Velasco, identificado por el gobierno estadounidense como un alto mando del CEN, cercano al Mencho, e integrante de un agrupamiento de fuerzas especiales del cártel. En ese documento, las autoridades de Estados Unidos lo señalaron como el principal sospechoso del feminicidio de Valeria, el mismo cártel, la misma estructura, nombres que llegan hasta la cúpula. Y aquí está lo que casi ningún noticiero de televisión abierta conectó para ti. El feminicidio de una influencer de 23 años en un salón de belleza no fue un hecho aislado de violencia doméstica. Fue un servicio prestado por una organización criminal,
Una orden que bajó desde el hijo de un líder, pasó por el padre, activó a una célula y terminó ejecutada por un sicario disfrazado de repartidor con un coautor material cubriéndole la espalda. Así funciona. Así de fácil se compra una muerte cuando tienes el apellido correcto y el cártel correcto detrás. Recuerda la palabra perdón, escrita en aquel ramo de flores. Recuerda los regalos que llegaron durante la transmisión. La bebida, el peluche, el cochinito. Cada uno de esos objetos fue parte de un guión. Un guión escrito para acercarse a ella para confirmar que era Valeria, para tenerla quieta el tiempo suficiente. La estaban midiendo, la estaban esperando. Y ella, frente a la cámara, con miles de testigos, alcanzó a decir que sentía que algo estaba. Nadie llegó a tiempo. Ojo, porque las autoridades también fueron claras en algo, y es justo que lo sepas. Iván Martín está señalado como presunto coautor material. El proceso judicial apenas comienza. Falta determinar ante un juez el grado exacto de su responsabilidad, localizar a otros posibles participantes y establecer con precisión quién apretó el gatillo. La captura no cierra el caso, lo abre de par en par. Y con un autor intelectual todavía prófugo. La historia está lejos de terminar. Piensa en lo que significa esto: 15 meses, 1 año y 3 meses sin una sola detención por el feminicidio más visto en la historia reciente de México. Un crimen presenciado por miles de personas en vivo y aún así 15 meses de silencio. ¿Cuántos casos que no se transmiten en vivo, que no tienen miles de testigos, que no llegan a la conferencia de la presidenta, se quedan para siempre sin un solo nombre? La transmisión de Valeria fue, sin quererlo, su propia prueba y aún así tomó más de 1 año. Y ahí es donde muchos van a hacer la pregunta incómoda: ¿cuánto va a durar Iván Martín en custodia? Porque el país ya vio esta película antes. Detenciones que se anuncian con bombo y platillo y que meses después se caen por un tecnicismo, por una carpeta mal integrada, por una orden mal librada. La captura sirve para la foto del día. Lo que importa es si el caso aguanta ante un juez y con un autor intelectual todavía suelto, con identificaciones falsas por analizar, con teléfonos por peritar. El proceso está apenas dando sus primeros pasos. Un solo eslabón débil y toda la cadena se puede romper. Hay algo más que no puedes pasar por alto. Iván Martín es un coautor material, un operador, pero por encima de él y por debajo del runo hay toda una cadena de mandos medios que hicieron posible este crimen. Los que consiguieron las motos, los que enviaron las flores, los que rentaron los disfraces de repartidor, los que vigilaron el salón durante los días previos. Ninguno de ellos tiene rostro público todavía, ninguno tiene nombre, y cada uno de ellos sigue caminando por las calles de Jalisco esta misma noche. Hoy, la Fiscalía de Jalisco presume la captura de Iván Martín como un avance. El runo está detenido. El Doppler fue sancionado por Estados Unidos y la maquinaria apenas empieza a desmontarse pieza por pieza, pero el hijo Francisco, el que según las investigaciones pidió que la mataran, ese sigue afuera, vivía entre yates, vivía entre fiestas. Y esta noche, mientras tú ves este video, él respira el mismo aire libre que respiras tú. Valeria Márquez lo dijo frente a su cámara: antes de que fuera demasiado tarde, sintió que algo estaba mal, sintió que alguien la vigilaba. Y aún así se quedó porque le dijeron que estaba a salvo. Le mintieron. Y esa es la parte que no te puedes sacudir, porque el repartidor que tocó su puerta se veía normal. El regalo que le llevaron se veía inofensivo. El exnovio que la amenazó se veía como cualquier otro. Nada de eso tenía cara de peligro. Nada. Así que esta noche te dejo una sola pregunta. La misma que Vale alcanzó a hacerse en voz alta, medio en broma, minutos antes de que fuera real. Cuando alguien toca tu puerta con un paquete que no esperabas, con un regalo que no pediste, con una sonrisa demasiado tranquila. ¿Estás seguro de que sabrías distinguir a un repartidor de un sicario? Porque Valeria no pudo y tenía a miles de personas mirándola.